Bienvenidos un lunes más a una nueva clase. El día de hoy vamos a tratar un tema muy importante. Espero que se encuentren muy bien y me da mucho gusto de iniciar esta nueva clase con ustedes. Espero que disfruten mucho las actividades del día de hoy y pues vamos a comenzar. Vamos a iniciar con nuestro tema del día de hoy. Como sabemos, hoy nos toca ver una forma nueva de cómo llamarle a Jesús. Y esta forma de llamarle, la que vamos a ver el día de hoy, pues quizá puede resultar un poco raro, porque no sabemos pues de dónde. Quizás sabemos que así se le llama, pero no sabemos por qué. Entonces el día de hoy vamos a aprender por qué se le llama también así. Todo inicia cuando pues sabemos que Dios creó a dos personitas en el principio, así dice la Biblia. En el principio Dios, pues sabemos que creó los cielos y la tierra, pero también crea a dos personas. ¿A qué personas son a las que crea? Yo sé que ustedes saben la respuesta y pues en efecto sí, crea a Eva y a Adán. A Eva recordemos que la crea de una de las costillas de Abraham. Y pues después aparece pues la serpiente que engaña a Eva para que coma del fruto prohibido. Y pues Adán y Eva pecan, ¿no? Y pues Dios los expulsa del Edén y pues los castiga, porque recordemos que Dios es un Dios de justicia. Esto es algo muy importante que lo entendamos, que Dios nos va a amar, sí, nos ama muchísimo, pero Dios es un Dios de justicia. Entonces Él no puede permitir el pecado. Es por esta razón que Él expulsa a Eva y a Adán, porque ellos pecaron contra lo que Él les había mandado. Entonces, en el libro de Génesis, nosotros nos ponemos a leer cuando pues queramos saber la historia con más profundidad. Pues la Biblia nos dice que a Dios le dolió en su corazón el haber creado pues a las personas, porque cuando fue en los tiempos de Noé, cuando la maldad se multiplicó muchísimo, las personas, dice la Biblia, que ya vivían con mucha violencia, o sea, hacían muchas cosas malas. Entonces la Biblia nos dice que él sintió feo en su corazón porque realmente se había arrepentido de haber creado a los hombres. Es por eso que pues después viene el diluvio y Dios promete y hace el pacto con Noé de no volver a destruir la tierra, y es por eso que pues hace ese pacto del arco iris, el arco en el cielo, y ocurre esto. Pero resulta que cuando aparece Abraham y todas estas personas después de Noé, pues Dios les manda a que ellos deben de hacer un sacrificio en lugar de su vida. ¿Qué quiere decir esto? Pues nosotros somos pecadores, nosotros sabemos que incluso en estos momentos, ¿quién no le ha dicho una mentira a su mamá? O ¿quién ha agarrado quizá algo que no es suyo? Y pecamos, nos enojamos, el enojo es pecado, actitudes, los monstruos que tenemos adentro de nosotros, como el enojo, el egoísmo, pues son pecados, son cosas que no le agradan a Dios. Entonces todos somos pecadores, pero Dios no quería pues matar, castigar a las personas. Entonces lo que Él hace es que les manda la indicación de que cada que una persona pecara,
tenía que escoger un animal, regularmente era un cordero, ¿qué es un cordero? Pues es un borreguito bebecito, una criatura pequeña, pues inocente también, y tenían que llevar a un cordero con el sacerdote a hacer el sacrificio. Y esto significaba que el cordero moría en lugar de la persona que había pecado, porque recordemos que ya dijimos que Dios es un Dios justo. Entonces, si tú pecabas, recordemos que la Biblia nos dice que el pecado, la paga del pecado es muerte. Entonces tú tienes que morir por ese pecado. Entonces las personas en la antigüedad hacían esto para que ellas no murieran, sacrificaban a un cordero para que ellas no murieran. Entonces, pues el sacrificio no nada más era, pues quizá mato ahí está mi gatito, ¿sí lo ven? Igual y mato a mi gatito y ya, ¿no? No, o sea, el sacrificio era que la sangre del cordero, del animal, tenía que ser derramada, o sea, ese era un sacrificio. Entonces era un cordero. ¿Por qué se le llama a Jesús cordero? Recordemos que Cristo vino aquí y Cristo era una persona limpia, era pura, no tenía maldad, él jamás pecó y sabemos que él fue tentado muchas veces y pues quizá la gente fue mala con él, pero él jamás, aunque la gente fuera mala con él jamás pecó. Entonces esto nos da un ejemplo de que sí podemos ser personas correctas, de que podemos tener una vida santa, limpia, pero pues a veces nos resulta muy difícil, ¿no? Y recordemos que él vino a morir por nosotros. ¿Y de qué forma murió? Él murió en la cruz. Recordemos que pues crucificaron a Jesús y le pusieron pues clavos en sus manos y en sus pies y él, su sangre se derramó así como si fuera un cordero, como si fuera ese sacrificio. Ahora pues entendemos con esta explicación, esta pequeña explicación, podemos entender que a Jesús se le dice cordero porque él fue sacrificado, porque él se sacrificó por el pecado de todos nosotros. ¿Qué quiere decir? Que si Jesús no se hubiera sacrificado por todos nosotros todavía tendríamos que hacer pues el sacrificio de los corderos y llevarlo con el sacerdote o con la persona indicada y que él pues dijera, ¿no? Las palabras de pues he pecado contra ti, Dios, pero pues aquí te ofrezco pues este cordero, ¿no? Entonces tendríamos que hacer todas estas prácticas. Imagínense cuántos animalitos no tendríamos que sacrificar por el pecado que todos los días cometemos. Serían muchísimos animales, ¿no? Entonces muchas personas no entienden el hecho de por qué Dios, si es un Dios de amor y que perdona todo, ¿por qué Dios no nos pudo perdonar porque éramos pecadores? Y es que la respuesta es que Dios es un Dios justo y por ser un Dios justo, Él tiene que castigar el pecado. Entonces, Él sabía que mandando a su hijo Jesús, pues Jesús iba a pagar, a saldar pues el pecado de todo el mundo. Es por eso que cuando en el versículo que nos aprendimos, si recordamos, nos está diciendo Juan que cuando vio a Jesús, él que dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él sabía que esta era la promesa, que Dios iba a mandar a su hijo para morir por todos nosotros. Entonces esa es una explicación de por qué se le dice el Cordero de Dios a Jesús. La Biblia también nos dice que en Hebreos 9:22 nos dicen en la segunda parte que sin derramamiento de sangre no hace remisión. ¿Qué quiere decir remisión? La remisión es como el perdón. Sin un derramamiento de sangre no podía haber un perdón de pecados porque Dios necesitaba ese sacrificio. Y muchas veces nosotros nos enojamos, ¿no? ¿Cuántas veces sus papás o su mamá, su papá, su abuelita incluso los han castigado porque hacen una cosa mal? Porque sabemos que si hacemos cosas malas, pues debemos de recibir un castigo, porque eso nos ayuda a nosotros a mejorar como pequeños, como niños.
Entonces Dios lo que hizo con la humanidad es que les mandó esta instrucción de que tenían que sacrificar a un cordero, que la sangre tenía que ser derramada, pero cuando Jesús vino aquí a morir por nosotros, pues Él realmente hizo un acto de amor porque sacrificó a su Hijo. Y sí, como Jesús es amoroso, también es justo y manda a su Hijo, y Jesucristo es sacrificado por el pecado de nosotros, y de esta manera nosotros, Dios nos perdona nuestros pecados que cometemos todos los días. Entonces, ¿cómo funciona? Supongamos que tú pequeño, eres este plumón. Y esta pluma, este plumón negro es Dios. Y tú eres el plumón verde. Y resulta que entonces eras pecador y siempre pecabas, ¿no? Pero resulta que aparece Jesús, es el plumón azul, aparece Jesús, y entonces Jesús se pone entre tú el plumón verde y Dios el plumón negro. Entonces aparece Jesús aquí, y todo lo que tú haces aquí, como Jesucristo se sacrificó por todos nosotros, entonces eso quiere decir que Dios ya no puede pues juzgarnos, digámoslo así, por el pecado que cometemos. Pero no es tan simple, no quiere decir que tú puedes pecar y pecar, no, sino que Jesús se pone de intermediario entre nosotros dos para que la justicia de Dios no nos condene. Pero lo que nosotros, ¿qué es lo que debemos de hacer nosotros? Debemos de aceptar a Cristo, tenemos que creer en Jesús, en que Él es nuestro Salvador, en que Él murió por nosotros y que su sangre realmente pues limpió nuestros pecados. Porque si nosotros no hacemos esta profesión de fe, pues nosotros seguimos siendo pecadores porque no conocemos a Jesús, y Jesús es la persona que murió por nuestros pecados. Entonces nosotros tenemos que buscar cada día a Jesús, orar, hacer esta profesión de fe y decir: Jesús, perdóname, Dios, perdóname por los pecados que he cometido, y te prometo y me voy a esforzar por ser un niño mejor, por ser una niña mejor, por no mentir, o por no ser egoísta, o por no pelear con mis hermanos o con mis primos, por obedecer a mis papás. Pero si nosotros no hacemos este compromiso, no podemos decir que Jesús vino a limpiar nuestros pecados, porque no queremos conocerle. Entonces yo te invito el día de hoy a que tú quieras conocer a Jesús, que Él pueda entrar a tu vida, y con esa sangre que Él derramó en la cruz, pues Él pueda perdonar los pecados que tú has cometido en tu pequeña vida, o las cosas malas que has hecho, porque esta es la única manera en la que podemos ser salvos, y es la única manera en la que Dios nos puede perdonar de todos nuestros pecados. Es por eso que se le llama a Jesús el Cordero de Dios, porque Él vino a hacer ese sacrificio que nosotros necesitábamos para no ser condenados a muerte y para tener la vida eterna que Dios nos promete. Espero que les haya gustado mucho la clase de hoy, y está muy interesante, ¿no creen? Yo también aprendí mucho con esta lección de ustedes, y pues espero que sigamos aprendiendo juntos un tema más y una nueva forma de llamarle a Jesús. Y pues hasta aquí nuestra clase del día de hoy. Vamos a aprendernos nuestro versículo que nos toca este día. Espero que ya todos tengan su Biblia lista para poder decirles qué libro vamos a estudiar el día de hoy. Nuestro libro que vamos a estudiar es Juan, y el capítulo es el número 1, Juan 1:29. Recordemos que estamos viendo las diferentes formas en las que les podemos llamar pues a Dios, y el día de hoy con este versículo vamos a descubrir un nuevo nombre. Dice así, vamos a darle lectura. Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces es muy claro, aquí podemos ver en la segunda parte que dice: he aquí el Cordero de Dios. Esas son nuestras palabras claves, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si se dan cuenta, es un versículo muy pequeñito, y nosotros solo nos vamos a aprender la segunda parte, que es: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces nos quedaría Juan 1:29b, porque es la segunda parte de nuestro versículo. Entonces solo es: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Vamos a repetirlo unas cuantas veces y si se nos dificulta o algo, pues vemos súper rápido nuestra Biblia, pero hay que aprendernos el versículo. Entonces vamos a decir la cita, el versículo y nuevamente la cita. Entonces dice así, Juan 1:29b. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque no es nada más de unos cuantos, sino del mundo entero. Entonces, Juan 1:29b. He aquí el Cordero de Dios que quita, o sea, hagan una especie de quitar. ¿Cómo quitas tú, no sé, cuando quieres abrir algo, quitar algo, una estampa, quita? O sea, vamos a hacer ese ademán. Quita el pecado del mundo, de todo el mundo. Juan 1:29b. Vamos a decirlo una vez más. Juan 1:29b. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29b. Vamos a decirlo una última vez porque es muy sencillo. Yo sé que ustedes son súper inteligentes y ya se lo aprendieron. La cita, el versículo y la cita una última vez. Juan 1:29b. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29b. Espero que se hayan aprendido su versículo el día de hoy. Vamos a dar paso a la siguiente actividad. Bueno, niños, espero que hayan disfrutado mucho de las actividades del día de hoy. Para mí es un gusto poder verlos nuevamente y que aprendamos juntos. Espero poderlos ver en una nueva clase. Cuídense mucho y que tengan una excelente semana y felices fiestas. Disfruten mucho Navidad, estar con su familia. Los quiero muchísimo y pues nos vemos en la próxima clase. Cuídense mucho.